Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo León Gallegos y hoy vamos a hablar acerca de los valores y la ética. Vamos a platicar también de los valores que hoy en día están en crisis y por supuesto cuál es la diferencia entre la moral y la ética. Acompáñenos en esta edición. Muchas gracias. Vamos allá. Los valores humanos es el conjunto de cualidades que le otorgamos a una cosa o a otra persona y por la cual nosotros apreciamos a eso mismo. De esta manera queremos decir que los valores humanos son un conjunto de fuerzas que hacen que podamos sobrevivir como sociedad. No podemos separar ni podemos determinar cuáles son los valores a seguir por parte de un ser humano si no pensemos en la sociedad en la que vive. Los valores humanos rigen por muchas causas el rumbo de la sociedad y hacia dónde la estamos encaminando. Con lo siguiente quiero decir que un ser humano, no puede determinar que uno de los valores pueda ser el amor cuando el contexto inmediato es la guerra, por ejemplo, ¿no? Probablemente el amor pueda ser una bandera que se indique para con su país o para el aliado con el que esté. Pero finalmente no puede otorgar este valor, no le puede sumar ese conjunto de cualidades al amor para poderlo apreciar. Entonces, dado este ejemplo, en las sociedades tenemos diferentes valores y tomando un poco de la conversación que tuvo por ahí la doctora Adela Cortina en una entrevista, rescatamos que el conjunto de valores humanos no es igual para cada sector de la sociedad, porque nos enfrentamos con muchos mitos, con muchas situaciones en las que separamos, clasificamos al grupo social en el que vivimos, el grupo geográfico, por supuesto, la etnia, los pensamientos, y todo esto suman esas cualidades o ese conjunto de apreciabilidades que tenemos hacia las cosas o hacia las personas. Finalmente, el imprimir un valor, el imprimir una cualidad que haga que esa cosa, que esa persona sea para nosotros valiosa, como su mismo nombre lo menciona, es lo que indica cuál es el valor humano. Pero no tenemos que perder de vista que el valor humano depende de unos a otros de acuerdo al lugar, al tiempo. Y justamente con esto entendemos que los valores no han transgredido lo que eran anteriormente, sino que han mutado y se han desarrollado para que hoy en día la sociedad pueda convivir de mejor forma. La pregunta tiene un trasfondo directamente proporcional a lo que hemos hablado anteriormente. La ética no puede ser, y de acuerdo regresamos a este tema de la entrevista, ¿no? La ética no puede ser subjetiva, realmente no puede ser subjetiva porque depende de una sociedad que establece valores, que establece parámetros, lineamientos, reglas y que nos rige a nosotros como sociedad y que es algo que individualmente se nos puede olvidar, ¿no? Lo que uno piensa o considera que es bueno, probablemente para la mayoría no. Y entonces, la ética justamente va a establecer cuáles son los lineamientos y hasta dónde nosotros podemos llegar como seres humanos para lograr que podamos converger en esta sociedad. Una de las cosas que hemos olvidado rotundamente es que no somos dueños de todo lo que está a nuestro alrededor. Probablemente tú tienes una casa y en esa casa tú establezcas tus valores, establezcas las políticas, los lineamientos, el reglamento de cómo quieres que se hagan las cosas en tu casa. Pero eso no significa que a tu alrededor los demás tengan que hacerlo. Y la ética justamente se encarga de esto, determinar a través de un consenso cuáles son las mejores acciones. Vamos con un ejemplo súper rápido, por ejemplo, ¿no? El separar o clasificar la basura. Probablemente en tu comunidad aún no se hace esto, pero hay lugares, hay algunos estados o comunidades de México en donde la clasificación de basura es tan importante que los servicios de recolección se niegan
a ofrecerte o a otorgarte el servicio que tienen de recoger tu basura porque la basura no está clasificada, ¿no? Y esto probablemente para otras zonas del país sea irrelevante, probablemente en un tiradero se junte toda la basura, después la mezclan, hay personas que trabajan haciendo esa labor y lo hacen. Pero para estas situaciones o con este ejemplo podemos notar que en un sentido ético las personas tienen que clasificar su basura porque así está impuesto por la sociedad. ¿Qué hace esto? Que la sociedad conviva de mejor manera y que finalmente no sea un retrabajo para las personas que están por detrás. La ética tiene esa importancia en la sociedad. Reconocer que todos tenemos voz y voto, pero que una mayoría es quien ha establecido cuáles son los lineamientos que vamos a seguir. En mi opinión, ningún valor se encuentra en crisis, sino más bien, hemos establecido a lo largo de las últimas décadas, quizá 2 décadas, que las personas tenemos que aprender a ser más libres, que tenemos que tener un mejor desarrollo de lo que nosotros pensamos, de lo que creemos, dejar un poco atrás este sistema tan, prisionista, en donde las ideas no pueden ser expresadas, ¿no? Donde las ideas, donde mi cultura, mi religión, mis tradiciones, mis deseos, mis anhelos, mis preferencias, no son bien vistas por la sociedad. Y este es el problema más grave al que nos enfrentamos. Hoy en día no estamos trabajando con un sentido de libertad, sino más bien un sentido de hacer valer lo que yo creo que es bueno. Y ese probablemente sea donde converge esta pregunta. Quizá uno de los valores en crisis reales sea la verdad. Las personas no dicen la verdad, las personas no expresan lo que está pasando realmente y entonces esto tiende a modificar por completo nuestras ideas. No tachamos o discriminamos al que hace algo diferente de nosotros porque sea malo, sino porque es diferente, sino porque nosotros, en nuestra concepción del sentido reglamentario, no va encaminado a lo que los demás pensamos. Y el que piensa diferente no puede establecer esta situación de intolerancia, no puede faltar al respeto a las tradiciones comunes. Y si de pronto, como lo estamos viviendo hoy en día, una mayoría se une para determinar que esto es normal, entonces las situaciones tienen que cambiar. Y no hablamos de verdad de crisis en los valores, porque los valores se han ido transformando de acuerdo a las necesidades de la sociedad. La sociedad ha determinado cuál es el rumbo y ha determinado qué cosas sí y qué cosas no se pueden hacer. Hay países en el mundo donde todavía se está luchando porque la mujer pueda tener un espacio importante dentro de la sociedad. Y si nosotros lo pensamos, por ejemplo, en América, a pesar de que hay una fuerte discriminación, también ya hay una fuerte apertura a que hombres, varones, mujeres, damas, estén haciendo las mismas actividades que unos y otros. Esto quiere decir, en mi perspectiva, que los valores no sufren una crisis, sino más bien se están transformando y se están adaptando a las necesidades actuales. Y bien, pues hay que trabajarlas, porque hay cosas que se nos están saliendo de las manos, como lo es la intolerancia y la falta de respeto. La diferencia entre la moral y la ética depende básicamente de dónde se aplique cada una de ellas. Hay cosas que por ley se han instaurado a través de los años, a través de los tiempos, como esa situación. Pero hay cosas que nosotros no podemos determinar si en perspectiva es mejor, es peor, si es bueno o es malo. Hay cosas que no pueden transgredir los derechos humanos naturales, como lo es la vida, como lo es el alimento, como lo es el techo, el derecho a tener estas 3 cosas que satisfagan nuestras necesidades de vida, nuestras principales necesidades. Es algo que no se puede transgredir a pesar
de que lo podamos considerar si en algún punto es bueno o es malo, si mediarlo, si reconocer que cierto sector necesita menos, si reconocer que algunas personas merecen más. La verdad es que la moral establece cosas por derecho natural, divino, que las cosas son así. Y la ética depende mucho de lo que como sociedad consideremos bueno o malo, ¿sí? Existen tradiciones, existen culturas en las que hacer tal o cual cosa tiene un beneficio personal para toda la sociedad. Y si mejora a la sociedad o si le sirve a la sociedad, entonces esto es ético. Pero cuando vamos y transgredimos la vida misma, esto entonces ya rompe con la moral. Esto entonces ya rompe con un sentido de pertenencia real. La ética puede ser transformada para poder adherirnos e incluirnos dentro de una sociedad o un grupo colectivo, pero la moral establece una sola ley. Y no se puede jugar a si es bueno o es malo. Recapitulando todos estos temas, queremos considerar que los valores humanos son el conjunto de cualidades que aprecian a un bien, a una persona, a un objeto, y que le dan ese sentido de correspondencia para con los que están a su alrededor. No se puede transgredir ninguna de las cualidades y hay que darlas para que el ser humano pueda sobrevivir, pueda convivir con los que estamos alrededor. Y justamente de esto tenemos la ética. La ética es ese conjunto de valores humanos que hace que la sociedad pueda convivir sanamente porque se adecúa a lo que esa sociedad ha estimado como objetivo o como la meta en común para todas las personas. Y finalmente tenemos a la moral. La moral que es ese conjunto de valores universales que no pueden cambiar, que no pueden transgredirse y que a pesar de que a una sociedad, a una cultura le pueda funcionar de alguna manera, no puede meterse con el derecho divino, el derecho natural que como seres humanos tenemos, como lo es la vida. Bien, mi nombre es Eduardo León Gallegos. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast y no te pierdas la siguiente edición.